Hicimos ayer, bueno, hicimos la 67, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Hicimos la 67. Esta, si se fijan, tenía truco esa integral. Estas también tienen truco. Yo creo que por lo menos sí vamos a tener que plantearlas para que ustedes las concluyan. Y de esa forma, pues ya pasemos a la siguiente parte, que es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que es muy importante. A ver, vamos a ver, porque aquí no aparece nada. ¿Qué pasa aquí? No sé si le falta esa hoja. A ver si pudieran checarla. Es la 40, luego se supone que esta sería 41, 42. Ah, no, sí, 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 falta la página 41, ¿ya se fijaron? Sí, profe. Porque esta es la 40, 41, 42 y 43. ¿Quién sí lo tiene completo? ¿Alguien que lo tenga completo? ¿No? ¿Que lo cheque? Tenemos el mismo, yo creo. Bueno, a ver, díctenme el 68, vamos a plantearla nada más. ¿Sale? ¿Cómo es? Integral Sí, de e a la 2x sí, sobre e a la x más 1 de x. muy bien. Espérenme. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esta integral. Fíjense muy bien, ¿eh? Porque pensaríamos que la que podríamos usar sería esta, ¿verdad? Pensaríamos. Sí, obviamente, pues como U sería el denominador, E a la 2x sería parte de la diferencia, pensaríamos, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque en dado caso, U debería de ser E a la x más 1 y la diferencial sería, ¿quién es la diferencial? A partir de U, ¿cuánto daría la diferencial? X, e a la x. Pero acuérdense que hay que meterle la diferencial, E a la x de x, ¿sí o no? Sí. Y aquí yo tengo E a la 2x. No puedo yo, no hay ninguna manera de que yo pueda, pues, coger nada más un E a la x y el otro dejarlo libre. O sea, no se puede, tengo que utilizar todo. Le pueden faltar cosas para agregarle. Incluso le pueden sobrar, pero si le sobran, cuando son números no hay problema porque puedo sacarlos, pero las variables no las puedo sacar de la integral. Entonces no va por este lado. No voy a poder usar esa fórmula. Esta no. Entonces, ¿cómo la voy a resolver? Ahora sí que aquí es mucho, ya se los he dicho yo varias veces, el qué. Ojo de tigre. Exactamente. A ver, ¿qué tengo yo aquí? Rápido. Una fracción. Ok, muy bien, una fracción, ¿qué tipo? Impropia. Impropia. ¿Sí? Es impropia porque si bien no tengo, no es una racional, porque recuerden que la racional es solamente entre polinomios, pudiera decir, se parece a un polinomio si hago x igual a e, bueno, si hago u igual a e a la x. Y entonces en ese caso sería u cuadrada entre u más 1. Y ya sería racional. Pero no es necesario hacer eso. Efectivamente es impropia.
porque este es un polinomio bajo e a la x de primer grado, mientras que este es un polinomio de segundo grado bajo e a la x. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Lo puede repetir? O sea, si yo hago u igual a e a la x, entonces esta me va a quedar así. Y entonces ya podría ver que efectivamente es un polinomio de segundo grado entre un polinomio de primer grado bajo e a la x. Es como si e a la x fuera la variable. ¿Se Sí, se entiende? entiende. ¿Sí o no? Sí. Pero así propiamente no es racional. Haciendo ese cambio lo puedo visualizar. Entonces, cuando yo tengo cosas como esta, ¿qué tengo que hacer? Ya dijimos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dijimos cuando teníamos eso? ¿Me escuchó? ¿Me escuchan? Pues hacer que se parezca. No, ya dijimos qué tenemos que hacer cuando tengamos esto. A ver, ¿esto qué es? División sintética. Es impropia. Obviamente tengo que hacer ese cambio de variable, así se llama, cambio de variable, aunque puede que no sea necesario, lo puedo ver directamente desde aquí, pero si yo hago ese cambio de variable, que de hecho tengo que acostumbrarme a utilizar esa técnica, ya veo que esto sí sería racional bajo u, que viene siendo e a la x. ¿Y esto qué es? Fracción impropia. Impropia. ¿Qué tengo que hacer entonces? División sintética. División sintética. Lo voy a hacer directamente de aquí, ya para no meterme con esto, nada más lo utilicé como modelo. Entonces voy a dividir esto entre esto. ¿No oigo? Sí. ¿Qué multiplicado por este me da este? ¿Eh? Bien. ¿Y al cuadrado? ¿Qué multiplicado por este me da este? ¿Rápido? X. ¿Los demás están, sí o no? Sí, profe, aquí estamos. No. A ver, pongan sus cámaras, por favor. Porque nada más estoy escuchando a la señorita que está respondiendo. Pongan las cámaras. Mira, los demás están dormidos. Mira, acá el joven apenas se acaba de levantar. Es que me tengo que ir a cortar el cabello, pues ve a dado flojera, profe. No, otro güero, tú estás bien. A ver los demás. Si es que, muchachos, por favor, respondan. A ver, es e a la x. Este por este, e a la 2x, pero se cambia de signo. Este por este, e a la x, pero se cambia de signo. Sumo y me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto es lo mismo que esto. Acuérdense, cociente más residuo entre divisor. Incluso todavía podemos seguir, espérenme. No, todavía podemos continuar. Todavía no acabamos.
Acuérdense que esto es como los números. ¿Por qué todavía no acabamos? Porque aquí todavía puedo encontrar algo que multiplicado por este me dé este, ¿sí o no? Sí. He multiplicado, y sobre todo porque me quedaría impropia. Me quedaría e a la x sobre e a la x más 1. Eso todavía es impropio. Entonces, ¿qué multiplicado por este me da este? Menos 1. Menos 1. Dale. Cambio de signo. Cambio de signo. Ahora sí, sumo y ya. Entonces, el resultado es cociente más residuo entre divisor. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ah, pero... ya estoy viendo algo. Pues veo que aquí es muy importante el ojo de tigre. Esto que hicimos aquí no está mal. Me va a quedar así. Esto no está mal, esto está muy bien. De hecho, es la correcta división que tengo que hacer aquí. Sin embargo, tengo que yo anticiparme a lo que voy a hacer. Acuérdense que eso viene siendo el ojo de tigre. Tengo que anticiparme a lo que voy a hacer. ¿Y qué significa eso? Significa que voy a aplicar la propiedad de linealidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Si yo aplico la propiedad de linealidad, sería integrar e a la x, no hay ningún problema. Integrar a menos dx, que tampoco no hay problema. Pero luego integrar a 1 sobre e a la x más 1. Y ahí sí va a haber problema. ¿Por qué? Porque yo tendría que usar la del logaritmo, la que acabo de poner, la de 1 sobre u de u. Cogería como u a e a la x más 1, pero la diferencial es e a la x. ¿Y qué sucede? Que ya no tengo e a la x. Y eso sí, no lo puedo meter dentro, pero también tengo que ponerlo dentro haciendo lo contrario. Y no voy a llegar a ningún paso. Sin embargo, observo lo siguiente. Si yo me quedo hasta aquí nada más, que les dije, no, esperen, es que todavía podemos continuar. Si me quedo un paso anterior, me va a quedar así, e a la x, más, acuérdense que hasta aquí llegamos a esto. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Sí. Entonces sería cociente más residuo entre divisor. ¿Sí están de acuerdo que este es un paso antes de esto? Sí. Les dije, no, es que aquí todavía sigue siendo impropia. ¿Se acuerdan, sí o no? Sí. Pero hay que hacerlo así. Porque si me fijo, al aplicar la propiedad de linealidad sería integral de e a la x de x menos integral de e a la x sobre e a la x más 1 de x. Esta ya está directa, ¿sí o no? La de e a la u. Y esta, aquí les voy a poner la formulita, e a la u de u. ¿Y esta sería con cuál? Con esta, ¿sí o no? Sí. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, fíjense aquí qué curioso. Si bien cuando son polinomiales no las vamos a poder hacer hasta que no hayamos hecho completamente la división sintética, eso pasa en las polinomiales. Esta no es polinomial, sin embargo, yo puedo representarla de forma polinomial haciendo ese cambio de variable, pero no la voy a poder resolver si lo hago hasta el final. Tengo que hacerlo un paso antes para lograr tener la diferencial. ¿Sí se fijan? ¿Sí? O sea, no, así no la voy a poder hacer. No la voy a poder hacer así. Pero un paso anterior me queda así y esto sí puedo resolverlo. ¿Sí están de acuerdo que la integral de esto
esto me va a quedar e a la x menos, logaritmo natural sería la x más 1, más, ¿sí están de acuerdo que va a ser así? Sí. Porque ya está completo. Entonces, fíjense qué chistoso que pasa esto con la exponencial. A ver, Norberto, por favor, el micrófono. La función exponencial es una función sumamente especial y sumamente única en matemáticas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, por ejemplo, muchos fenómenos tienen el comportamiento exponencial, y específicamente la exponencial natural, que es esta. ¿Y por qué es tan especial la función exponencial? Porque es la única función que al derivarla te da ella misma. Es la única función que tiene esa característica. Ustedes deriven, por ejemplo, e a la cualquier cosa y les va a dar e a la cualquier cosa por algo, pero va a estar esa exponencial. Ni siquiera las trigonométricas o inversas trigonométricas o las hiperbólicas. Porque si ustedes, por ejemplo, ven en las trigonométricas, al derivarlas, pues va a estar regresándose. Seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Y ahí se va a mantener, pero sí cambia. En cambio, la exponencial no. Y de hecho, esa característica hizo posible que se diera uno cuenta que la solución de las ecuaciones diferenciales de variables separables, su solución fuera exponencial. Por simple lógica. Y eso implicó uno de los grandes avances en el conocimiento y estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Este ya lo hicimos. Pero vamos a ver otro de los que están ahí. A ver, ahí estás, Montserrat. Sí, profe, nada más que me empezó a fallar la cámara. Como tengo muy bajo el internet, no alcanzaba a ver el pizarrón. Ailek. Sí, también, pero igual es que estoy con el celular y con datos, pero aquí estoy. Rufina. 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 ¿Cómo ven? Ya se durmió. Ella era la que tenía muchas veces problemas con el micrófono. ¿No? Sí, creo. A ver, tú el de la carita, ¿quién eres? A ver, Juan, no te conozco, hijo. A ver, El- nomás pones una carita feliz. A ver, ¿juntas? Ay, te pareces a así como al de V de Venganza, ¿no? Está bien. No me faltan las señales de tortura. No, sí saben quién es ese, el de V de Venganza, ¿no? Sí, el del cómic y la película. No, salió la película. Digo, es broma, ¿eh? No voy a sacar que es relajo, es relajo. Muy bien, ok. Sobre todo te pones así como la capuchita, ¿no? ¿Sí o no? Es que como la neta me da flojera ponerme una liguita con pelo que yo, pues, para aplacar el cabello. Ok. Bueno, vamos a hacer el 70. También tiene su truco. También tiene su truco porque es así. ¿Sí? También aquí hay que hacer un truco. Bueno, entre comillas truco, porque obviamente aquí en la matemática, si podemos hablar que en la matemática hay magia, es una magia lógica. No podemos asociarlas con cosas raras
con cosas que surgen por sí solas. No, para nada. Al hablar de magia en matemáticas hablamos de... Ok. Bien, hablamos de pues lo divertidas que son, hasta cierto punto misteriosa, pero no hablemos de misterio como algo oscuro, para nada. La matemática no puede ser de ese tipo porque la matemática es lógica y la lógica significa que es alcanzable mediante el pensamiento y eso no puede ser oscuro, eso es totalmente claro, totalmente transparente. Y claro, la idea es ir buscando esa claridad, ¿no? Esa claridad. Entonces, por ese lado va. No confundamos las cosas. Pero podemos utilizar ese tipo de lenguaje para hablar de lo sorprendente que es todo esto, ¿no? Entonces, para hacer esta, seguramente ustedes van a pensar en esta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? En primera instancia, sí. ¿Por qué pensarían que vamos a aplicar esta? ¿Por qué? Porque es una fracción. Porque es la que más que... ¿Con la que más nos sentimos cómodos? No, es la que más se le que Parece. se le parece, ¿no? Incluso por ahí, ¿quién fue el que se aventó el pedacito de la canción? Rápido. ¿Quién fue? Creo que hoy no vino. ¿Cómo ven? ¿Sí se fijan? Quizás al fin y al cabo, pues ya eché canción, pues ya para qué otra clase. ¿Sí o no? Ni idea, profe. ¿Cómo ven con ese chavo? Bueno. Cumplió con su cover. ¿Eh? Dijo que como ya cumplió con su cover. A ver, échatelo tú, ¿cómo iba la cancioncita? Pedacito. Lo siento, profe, yo no sé de esas canciones. No Entonces, son ¿cuál ni es? mi estilo. ¿Cuál es su estilo, hijo? Rock de los 70s, 80s y principios de los 90s. ¿Cómo ven? ¿Qué hubo? Órale, a ver, ¿cuál es de tus preferidas? ¿De rolas o de bandas? Sí, bueno, rápido. Me encantan ahorita las que estoy escuchando de Manowar. Escucho bastante Metallica de los clásicos, también a AC/DC, cosas así, las clasiquitas. A ver, aviéntate una de Metallica. Profe, no ando con alcohol encima. No, ¿cómo ven? ¿A poco necesitas eso para darte valor? La neta sí. ¿Cómo ven? Bueno, Muy mal. a ver. Uno pensaría que es esta porque como que tiene la forma, ¿sí o no? Sí. Pero no la puedo usar. ¿Por qué? Porque si yo quisiera usar esa, diría U igual a esto. Pero acuérdense que quien tiene la última palabra de todo es la diferencial. La diferencial sería 2 coseno de 2x, ¿sí o no? De x. ¿Están de acuerdo? Y esto no lo tengo. No puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ninguna de las trigonométricas la puedo usar. Ni siquiera puedo usar esta que también como que se le pareciera. Tampoco esa la puedo usar. ¿Por qué? Porque si yo digo que u cuadrada es seno de 2x, entonces u sería la raíz cuadrada de seno de 2x y su derivada ya sería 1/2 por seno de 2x
a la menos 1/2 por 2. Está peor. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, ¿cómo la voy a resolver? Voy a hacer un truquito matemático. Y ese truquito matemático es lo siguiente. Este es un binomio, es una suma. Si yo multiplico numerador y denominador por su resta, voy a obtener diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados donde uno es un seno al cuadrado me puede ayudar, puedo aplicar la identidad pitagórica. Y en el numerador voy a tener seno, 1, entonces por ahí puede ir. A ver. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar por el conjugado del que es un binomio. ¿Por qué por el conjugado? Porque eso me garantiza que me quede diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? Ahora, ya dijimos que yo puedo multiplicar por algo dentro de la integral, pero también tengo que dividirlo por eso mismo dentro de la integral. Si eso algo son números, puedo sacarlos, pero si son variables, no. Por eso es que como esto tiene variables, no lo puedo sacar. Así que, entonces, esto me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Quién es? ¿Quién es el denominador? El denominador es coseno cuadrado de 2x. ¿Sí o no? De la pitagórica. ¿Oigo? Sí. Bien. Y eso, me voy a venir para acá. Porque aquí ya no me va a alcanzar. Eso es... ¿Qué se imaginan que tengo que hacer aquí? ¿Qué se imaginan que tengo que hacer? ¿Eh? ¿Separarlos? Separarlas. Exactamente. De una vez, Ira. De una vez, ¿no? Sí. Profe, desde de la pantalla lo de arriba. No se deja, no se ve. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Está muy arriba? Sí. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Un poquito, sí. Solo se ve el coseno cuadrado de 2x. A ver, ¿se alcanza a ver sí o no rápido? Más o menos. A ver, si no, entonces déjenme separar la cámara. Bueno, a ver. Es que les pido que me lo digan inmediatamente. Le hubiera tomado foto, profe. A ver, ¿ahí se ve sí o no? Sí. Rápido. Sí. Bien. ¿Estamos de acuerdo sí o no? Sí. Ahora, ¿qué puedo hacer? No hay ninguna fórmula que pueda yo utilizar aquí. Sin embargo, utilizo identidades, como lo hice acá. Utilicé una identidad. ¿Esto están de acuerdo que es secante cuadrada? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Y luego, esta, ¿con qué fórmula? ¿Aquí ya puedo aplicar alguna fórmula? ¿Aquí puedo aplicar alguna fórmula? ¿Sí o no? No. Acuérdense que las integrales es de anticiparse, ¿eh? ¿Aquí ya puedo aplicar alguna fórmula? Sí. ¿Por qué? Porque haría U al coseno de 2x a m igual a menos 2. Y la diferencial de U sería ¿quién?
menos 2 seno de 2x, diferencial de x. ¿Sí? Sí, O sea que la voy a poner así, miren. ¿Sí están de acuerdo? sí, profe. ¿Y qué fórmula voy a aplicar ahí? U a la N. La de U a la M, nada más que le hace falta el menos 2. Le falta el menos 2, entonces se lo pongo aquí, pero se lo voy a tener que poner acá afuera. ¿Sí o no? Sí. Y aquí es menos un medio. ¿Sí? Entonces va a quedar así. Secante cuadrada de 2x diferencial de x más un medio de esta integral. Obviamente tiene que llevar el menos 2, porque recuerden que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, seno de 2x, coseno de 2x, diferencial de x, todo esto a la menos 2. Bueno, nada más el coseno de 2x a la menos 2. Ahí está. Y entonces esta ya está directa y esta la hago con la de igual a m. ¿Sí o no? Sí. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Incluso es hasta divertido, ¿no? No oigo. Sí. A ver, tú, Juan Martín, ¿de qué eres primerizo? Ah, sí. Bueno, entre comillas. ¿Cómo ven? ¿Cómo que entre comillas? Pues es que nada más me pasaron unos PDFs de las hojas y ya, o sea, no, nunca me explicaron nada. Hice lo mejor que pude. Pero ya le estás agarrando, ¿no? Ya, quiero, bueno, al menos eso me gustaría pensar. Si es que sí se fijan que así como que se puso triste Martín, ¿sí o no? No, es que la primera vez me pasaban los PDFs y la verdad es que yo ni siquiera sabía qué carajos quería decir todo eso. Y ahorita, a pesar de que me cuesta trabajo seguirle el paso, mínimo ya sé qué estoy haciendo, ya sé cómo llegar a ese resultado. Ya le estás agarrando. Sí, ¿Y cómo ves? nada en comparación a esas hojitas que me mandaban, a Está toda bonito, madre. ¿sí o no? Ya se ve coqueto, ¿Eh? ya se ven coquetas ¿Quién? los problemas, ya sin temor. Ya te estás enamorando de las mates, ¿no? Digamos que le estoy agarrando gusto como amigos. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Déjenme acercar la cámara, porque estoy viendo que está alejada. Sí, se alejó de repente. Sí, no sé por qué se alejó. Pero como que se ve más pizarrón, ¿no? ¿Mande? Yo veo más pizarrón. Como que ya hay Sí, más espacio para anotar más cosas. sí, pero pues queda muy lejos, ¿no? ¿O cómo ven? Sí, queda Solo muy haga lejos. solo haga más grande la letra, profe. Es que esa es la bronca, que luego si la hago más grande, voy a tener que estar borrando, pero... A ver, déjenme acercar un poquito más. Por lo menos así, ¿no? Luego, Sí, Así está bien. bien. Ok, bueno, pues entonces esas son integrales. Fíjense los trucos que utilizamos, ¿eh? Fíjense los truquitos. Obviamente en el 67, 69, pues es igual que el 70. Nada más que está hasta más fácil, ¿sí o no? Pero es exactamente lo mismo. Ahí multiplicaríamos por 1 más coseno de x entre 1 más coseno de x. ¿No oigo? Sí. sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces a pasar a esta parte que es el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Este teorema
pues es el más importante del cálculo integral. ¿Sí? O sea, dentro del cálculo integral pues hay varios teoremas. Ya estuvimos aplicando algunos de ellos, por ejemplo, el teorema de la linealidad, de la multiplicación escalar, el teorema del valor medio, el teorema de la monotonía para las integrales, etcétera. ¿Sí? Pero este es el teorema más importante, por eso se llama fundamental. Y no solamente del cálculo integral, prácticamente del cálculo. Algunos autores, algunos libros, le llaman al cálculo infinitesimal. Y entonces el cálculo infinitesimal, que viene siendo lo que nosotros conocemos como cálculo, se divide pues en dos ramas principales, ¿no? Que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y se le llama teorema fundamental del cálculo porque relaciona a estas dos grandes ramas del cálculo infinitesimal en un solo teorema, ¿sí? De hecho, vamos a darnos cuenta que hay dos versiones. Por lo menos el libro de Stewart, que es el libro que yo utilicé el año pasado con sus compañeros que tomaron conmigo esta materia, el Stewart explicaba dos versiones del teorema fundamental del cálculo. Les soy muy sincero, no sé si este vaya a hacer lo mismo. Sí, también va a ser lo mismo. Aquí lo acabo de ver. Él le llama primera forma y el Stewart le llama versión 1. O sea, básicamente se está refiriendo a lo mismo. Entonces tenemos que entender estas dos versiones del teorema fundamental del cálculo. Y les digo que se llama fundamental porque establece la relación entre estas dos grandes ramas del cálculo infinitesimal, que son el integral y el diferencial. Y recordemos que la esencia del cálculo diferencial radica en la derivada y la del cálculo integral radica en la integral. Entonces, este teorema nos establece una relación muy estrecha entre la derivada y entre la integral. Recordemos que básicamente la integración es lo contrario a la derivación o diferenciación, ¿sí? Sí es muy importante que tengamos en cuenta la diferencia que hay entre derivada y la diferencia que existe con diferencial. La derivada es la razón, dy en dx, mientras que la diferencial es nada más dy o dx. Sí es importante que eso lo tengamos sumamente en cuenta. Entonces, la primera versión del teorema fundamental del cálculo es esta. Nos dice, si f es una función continua en un intervalo cerrado AB y f mayúscula es la antiderivada de esa función f en dicho intervalo, entonces la integral definida de f de x, de a a b, de x, es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada de f evaluada en el límite inferior. Si se fijan, este teorema, esta versión del teorema, me relaciona una integral definida con una diferencia de derivadas evaluadas en esos límites. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque hasta entonces, todo lo que hemos visto, habíamos definido a la integral definida, vaya la redundancia, habíamos establecido a la integral definida como el área bajo la curva entre la curva de la función y el eje X, ¿sí o no? Y obviamente entre esos límites. Sí. Esto era una área. Pues ahora ya
no la estamos definiendo propiamente como un área, sino como una cantidad, porque obviamente esto va a ser un valor, va a ser un número. Si es que se cumple que la función sea continua, es antiderivada, etcétera. ¿Sí? Recuerden que la interpretación geométrica de la integral era precisamente el área bajo la gráfica de la función y el eje X. O sea, esa es la interpretación geométrica. Pero vamos, voy de nuevo. La interpretación geométrica de una integral definida, ¿sí? De una función en un intervalo, era el área bajo la gráfica de la función con respecto al eje X y teniendo en cuenta esos límites. Esa es la interpretación geométrica. ¿Sí? Pero la interpretación real de una integral, pues puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa que nosotros tomemos en términos de su tasa de variación para obtener algo. Y ese algo que vamos a ver son los totales, es una cantidad. ¿Sí? Entonces fíjense cómo me relaciono integral definida con derivadas evaluadas en valores definidos. Esa es la versión 1 de este teorema. Y obviamente pues aquí viene una especie de demostración que ya no tiene caso que lo analicemos porque ya lo hemos visto. Sí, básicamente es entender la cuestión de las sumas de Riemann, lo cual pues ya quedó claro. Obviamente aquí vienen algunos teoremas que también ya analizamos. Este es el teorema de valor medio. Y vamos a analizar ahora la versión 2 del teorema fundamental del cálculo, que es este. Este es la versión 2. Y nos dice que la derivada con respecto de x de una integral definida que va de un valor a cualesquiera que pueda tomar la variable del integrando, el resultado es el integrando, pero ahora bajo la variable con la cual se está derivando. ¿Sí? Esta tal vez sea la versión del cálculo que cuesta un poquito más de trabajo entender, pero es muy sencillo analizarla. Y de hecho surge a partir de lo demás. Ahorita lo podemos hacerlo. Aquí lo importante, lo que nos dice esta versión del teorema, es propiamente lo que viene siendo la derivada y la integral, que vienen siendo operaciones contrarias. Si se fijan, básicamente lo que yo estoy viendo aquí es que la derivada cancela la integral y al cancelarla nada más me voy a quedar con el puro integrando, pero ahora el integrando va a tomar la variable con respecto a la cual se derivó. ¿Sí queda claro? Más o menos. Ahora, esto es muy importante. Bueno, ¿a qué me refiero? Ustedes pudieran decir, bueno, pero ¿por qué aquí utiliza t? F de t de t y no utiliza x. Muy sencillo. Tú no puedes utilizar como variable a la misma con respecto a la cual vas a integrar. Tiene que ser una variable diferente, porque de otro modo entrarías en confusión y estarías pues yendo en contra propiamente de la definición del teorema. Habrá gente que se le haga muy fácil decir, bueno, pues nada más se cambia por la variable la variable de derivación y ya, pero sí es importante entenderlo. Ahora, les digo que esto pues propiamente viene siendo pues muy sencillo de entender. Voy a tratar de explicarlo. A ver.
Pero ya es hora. No me va a dar tiempo. Sí. No, ya no me va a dar tiempo de explicárselos. Yo creo que lo vamos a tener que dejar para mañana. Sí me va a llevar como unos 5 minutos mínimo. Bueno, le dejamos aquí mañana me acuerdan explicarlo, ¿no? Sí, profe. Porque si no me va a llevar tiempo y pues no sé si, yo ahorita tengo otra clase, no sé si ustedes también. Entonces mejor le dejamos aquí y mañana lo explicamos, ¿vale? Sí, profe, hasta Vale, mañana. profe. Sí, profe, nos vemos. Buenas tardes. Un abrazo, Dios mediante, mañana continuamos. Adiós, profe.